Presentar a Sandra Weiss. Ella es diplomada en Ciencias Políticas del Instituto de París. Ella trabajó durante 3 años en el servicio diplomático alemán para France Press, al servicio alemán, como reportera al principio y después como jefe de mesa en Bonn, cuando era la capital, Bonn. Después también en Bruselas, cubriendo la Unión Europea. Hace 20 años que vive en México, ha estado viviendo en México, en el Uruguay, en Venezuela y actualmente en México. Hace trabajos como freelance para diferentes medios de Alemania, Austria y Suiza. Y ahora está cubriendo a las elecciones para la Deutsche Welle y otros medios. Muchísimas gracias por aceptar compartir tus sentimientos, tu análisis sobre nuestra situación, Sandra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. ¿Quieres que empecemos de una vez? Sí, por favor. Bueno. Solo, perdón, quería una pregunta, si nos dan permiso para grabar la reunión, por favor. ¿O alguien tiene algo en contra? ¿Sería lo más fácil? No tengo ningún problema. Ok, muchas gracias. Entonces procedamos. Sí, bueno, y para añadir, yo conocí a Eduardo con la Cruz Roja Suiza. Hicimos un muy bonito reportaje en Tentayapi, en el Chaco, que si les interesa lo pueden googlear después o Eduardo les manda el link, que creo que vale la pena, que se publicó en diferentes idiomas, en inglés, en español y en alemán. Bueno, sí, esta vez estuve aquí para cubrir las elecciones, para la Deutsche Welle y algunos otros medios. Y ya van varios años que no había venido a Bolivia, no vine en 2019 porque no había pues dinero suficiente de los diarios, como trabajo freelance es un poco complicado. Pero sí he encontrado un país diferente de lo que había visto hace 4 años, ¿no? Hace 4 años pues era el reino del MAS, sin cuestionar, digamos, todo el mundo aceptaba, tenían un control absoluto y esta vez se me presentó un país muchísimo más dividido. Pero yo sentí un poco que esa división era algo superficial, porque si uno habla con la gente, yo me he encontrado con mucha gente en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, de diferentes extractos sociales, y todo el mundo más o menos me decía antes de las elecciones, lo que queremos es un resultado claro, transparente, y queremos paz y seguir adelante. Eso fue unánime. Entonces uno tenía la impresión de que la polarización y las divisiones muchas veces también son un método de gobernar, de hacer política, de ganar elecciones, y que en el fondo lo que unía a los bolivianos era ese sentimiento de recuperar la paz y la tranquilidad. Eso me llamó mucho la atención en un primer plano. Y el segundo tema de que quería hablar, porque está mucho en los medios, el tema de las encuestas, ¿no? Que las encuestas al principio daban resultados muy diferentes de los que al final salieron el día de la elección, y se les reprocha que fueron manipuladas y un montón de cosas, pero yo creo que si lo ves de cerca, las encuestas reflejaban bastante bien el voto duro de cada uno de los candidatos. Pero como había un número tan grande de indecisos o gente que no decía nada, si tienes un 20% de que no te dice por quién va a votar, pues es muy difícil, la verdad, saber realmente a qué lado se va a inclinar la balanza. Y creo que Bolivia me mostró que existió un voto oculto del MAS muy grande. O sea, gente que no quería decir que iba a votar por el MAS, por toda la cuestión de la persecución con el gobierno interino, que muchos tenían miedo de expresarse, y que esos votos son los que finalmente se fueron en gran mayoría al MAS. Yo siento un poco eso, porque incluso cuando yo hablaba con la gente, al principio no te decían por quién votaban, o el día de la misma elección, después de que habían votado, como que estaban muy recelosos, y me costó mucho tiempo y discusión de sacarles un poco el jugo para saber por quién habían votado y por qué. Entonces había ese voto oculto. Yo creo que eso fue muy decisivo en la elección boliviana.
hay dos cosas de las que quiero hablar, que son un poco cuáles fueron los elementos de la derrota y la victoria, y luego ver qué es lo que viene, porque creo que eso es lo que interesa a mucha gente, ¿no? Y hay como 3 puntos en cada una de esas partes. El primero de los elementos de la derrota o victoria, dependiendo de qué lado uno se sitúa, que creo que hubo errores conceptuales, estratégicos y tácticos de la oposición, muy claros y graves, que impidieron que ellos pudieran avanzar más o forzar una segunda vuelta, que son evidentemente la división que hay en la misma oposición. Yo sentí que la desconfianza entre el lado de Camacho y el lado de Mesa es casi más grande que la desconfianza que cada uno de ellos tiene hacia el MAS. O sea, es una cosa que a mí me sorprendió, que entre ellos realmente son de otros mundos y no se veía cómo se pueden entender. Luego tuvieron candidatos que son, digamos, poco atractivos por una mayoría de los bolivianos. Uno que no tenía un proyecto nacional, que es Camacho, y el otro que no es una personalidad muy atractiva, no es un personaje nuevo, no es alguien quien llame mucho la atención o quien puede atraer un poco esa esperanza de que vayan a cambiar las cosas en Bolivia. Y ambos no tienen estructuras políticas sólidas y así no se gana más. Yo creo que eso es una lección que hay que aprender para el futuro. Después, los errores, por supuesto, del gobierno interino de Áñez, creo que no tenemos que hablar de eso, ya todo el mundo sabe que eso, la verdad, ha infundido mucho temor en las clases populares. Y yo hablé con gente en Sencata que me dijeron, nosotros habíamos votado por Mesa en 2019 porque no nos gustaba la deriva autoritaria de Evo, que todo el grupo que tenía alrededor, que robaba mucho dinero, que ya lo veíamos muy lejano del pueblo. Pero esta vez, pues ya no es Evo, es Arce, es otro candidato que nos inspiró mucho más confianza y ya vamos a volver a votar por el MAS. Entonces yo creo que eso es el segundo punto, que no se evaluó bien de parte de la oposición el papel que jugaba Evo. O sea, todos creían que él era el gran candidato, él era el gran villano, pero en el fondo la gente sí distinguía entre Evo y Arce. Yo creo que eso es algo que también a mí me sorprendió. Hay un voto reflexionado. Y yo hablé con gente en Sencata, gente muy sencilla del campo, pero así me hacían esa reflexión. Y yo creo que Evo en la última elección fue un estorbo, fue más un estorbo, que hubo un desgaste muy fuerte en su personaje y mucho rechazo, pero sin él era mucho más fácil para alguna gente volver al MAS y votar al MAS. O sea, eso es muy curioso y creo que eso no evaluó bien la oposición. Y luego el tercer punto es la campaña. La campaña del MAS fue muchísimo mejor que la de Comunidad Ciudadana. Tenían mucho mejores spots, estaban mucho más en el terreno y eso al fondo es mucho más acorde a la idiosincrasia boliviana, yo creo. O sea, esa campaña en las redes sociales a mí me gustó de Mesa, es muy novedosa, es una campaña que es muy descentralizada, hecho por muchos ciudadanos, pero al final le faltó articulación, le faltó un mensaje claro, yo creo, y le faltó también terreno. Las estructuras de base, yo creo que ahí el MAS todavía es imbatible. Y en algún momento la oposición se tiene que tomar la molestia y construir un partido, y no solamente unos movimientos ad hoc, porque creo que al MAS de otra manera no se le gana tan fácil. Y además con un candidato más joven y con un mensaje, digamos, menos... O sea, el programa de Comunidad Ciudadana es buenísimo, pero se necesitan como mensajes claros, sencillos, que hacen soñar a la gente y no tanto razonar. Y creo que eso le falló también un poco a Mesa. Eso es un poco el análisis que yo hago de la campaña. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que viene para Bolivia, ¿no? Que es más difícil, porque eso es como predecir un poco el futuro y no es tan sencillo, sobre todo en un país como Bolivia, donde todo cambia de la noche a la mañana muy sorpresivamente. Pero creo que hay una prueba de fuego de la que nos va a decir mucho hacia dónde vamos, que es un poco el tema que va a pasar con Evo, ¿no? Evo, o sea, yo tengo la impresión de que Evo sí va a querer regresar y jugar un papel, porque me llamó mucho la atención que el primero en reaccionar el domingo en la noche
cuando estaban apenas las cifras, fue él y no Arce. O sea, él salió primero dando su conferencia de prensa en Buenos Aires. Y también luego el Papa Francisco, en algo que me pareció realmente un error diplomático gravísimo de la diplomacia del Vaticano, que normalmente son muy profesionales, pero el Papa Francisco felicitó a Evo y debería haber felicitado a Arce, porque Arce era el candidato. Entonces, ahí vemos un poco ese afán que tiene Evo de regresar y de seguir jugando un papel. Pero al mismo tiempo yo hablé con Arce, yo pude entrevistar a Arce y estaba Choquehuanca con él. Y tengo la impresión que ellos dos tienen otro plan. Y durante la campaña no lo decían tan abiertamente y no se distanciaban de Evo, pero más o menos, porque sabían que con Evo es la figura que todavía atrae mucho el voto. Pero después de la campaña, ya cuando lo entrevistaron BBC y Le Monde el martes, ya tomaba mucho más distancia y nosotros somos el MAS 2.0, Evo no tiene un lugar en nuestro gobierno, o sea, fueron mucho más claros y ahí vamos a ver un poco cómo ellos dos se van a articular, porque no hay que olvidar, Evo tiene todavía una base en el MAS y se van a tener que dar unos arreglos ahí que no sabemos muy bien hacia qué lado de la balanza se va a decidir. Por eso yo creo que hay que seguir ese tema de Evo y el papel que va a jugar. El segundo punto es el desafío económico, ¿no? Post-pandémico, que eso está difícil en todos los países y más para Bolivia, que vive todavía de los recursos, de la exportación de gas, de soja, mineros, y los precios de los recursos están en declive. Hay una recesión mundial y eso lo va a hacer difícil. O sea, Arce ahorita ya no tiene las cajas llenas. Vamos a ver si el modelo que él desarrolló puede seguir funcionando en esas condiciones, con créditos de afuera tal vez, pero los créditos están amarrados a ciertas políticas, a ciertas condiciones. Entonces no hay tanto espacio de maniobra para él. Y tampoco no tiene tanto espacio de maniobra político. Si uno ve los últimos resultados en el Congreso, no va a tener una mayoría tan aplastante como tuvo el MAS antes, así que va a tener que pactar, buscar consensos y eso puede jugar en dos lados. Puede jugar hacia el lado de la moderación, pero también si tú no logras negociando nada, también te puede servir polarizar y crear un nuevo conflicto con la media luna. Y además aquí tienes un Camacho que está muy dado a eso, que también la visión política de Camacho creo que es un poco corta. Y él juega también a esa polarización. Y eso, cuando tú estás bloqueado, siempre puedes buscar una solución a través de la polarización y de forzar las cosas. Yo tengo la impresión que Arce más bien es una persona moderada, pero si las circunstancias son desfavorables y lo obligan, yo creo que también van a recurrir a la polarización, que siempre es un recurso político que puede dar sus réditos, también tiene sus peligros, ¿no? Así que eso no está decidido, lo vamos a tener que ver, que cómo se desarrollan las cosas y también cómo se sitúa, cómo se posiciona la oposición. Eso hay que ver. Y el tercer punto es el plano internacional, que creo que hay que echarle un ojo. El tablero diplomático influye, aunque Bolivia es un país bastante aislado, hay que decirlo. No es el país que tiene un peso diplomático internacional muy fuerte. Pero yo he visto las reacciones de Argentina, de México, Venezuela, todos están felices, ya regresó el socialismo, ya la izquierda revive. Es un poco la percepción que ellos tienen, la interpretación que dan a esa elección. O sea, la izquierda continental se siente como con, no sé, una segunda primavera. Y yo creo que hasta Lula piensa relanzar su candidatura contra Bolsonaro, piensan, digamos, de una ola rosada 2.0. Pero hay que ver también las elecciones en Estados Unidos, hacia qué lado de la balanza se va a inclinar ahí. Y todavía hay países con peso que siguen siendo a la derecha, que tienen mucha influencia, que están muy cercanos a Estados Unidos.
Yo creo que va a ser un continente muchísimo más dividido y ya no tan unido Sudamérica como era antes en la ola rosada. Entonces también va a ser un poco más complicado para Bolivia y para Arce, sobre todo, de moverse en ese tablero. Se va a tener que abrir a ciertas cosas. Y también hay que ver cómo se acomoda con los Estados Unidos. Porque, bueno, aunque yo creo que en Estados Unidos al final se cambian más los discursos y tal vez un poco los enfoques, pero los intereses de Estados Unidos siempre siguen siendo los mismos y cambian muy poquitos. Y la debilidad de Arce y el punto de presión natural que siempre encuentran los Estados Unidos en Bolivia es el narcotráfico y el lavado de dinero. Y ahí seguramente en Estados Unidos tienen armados algunos casos. Y entonces Arce también se tiene que proteger de este lado y acomodar. Bueno, así más o menos creo que viene el panorama. Es un poco son las impresiones que yo tuve de estos 10 días en Bolivia. Y bueno, a ver si ustedes tienen algunas preguntas, algunas sugerencias, si les parece, no les parece. Ustedes conocen mucho mejor que yo la situación aquí. Muchas gracias, Sandra. Excelente análisis. Creo que estamos en ese camino, en ese futuro y de esas dependencias. A ver qué pasa. Escuchamos preguntas de los participantes. Hola. ¿Voy? Sí, por favor, Ricardo, adelante. Ok, gracias, Sandra. Sí, yo coincido plenamente con tu análisis y también, bueno, las debilidades de la oposición. Yo creo que muchos países realmente quisieran tener una oposición así tan mala, teniendo una oportunidad dorada, y le han dado un año sabático en México y Argentina y no tuvieron que gestionar la pandemia y vuelven como reyes. Yo creo que mejor que eso realmente difícil tener a nivel político. Sí, yo también ahora digamos que me parece que para nosotros y para el sector cooperación, estas 2 semanas de discusión interna al MAS es central, ¿no? Porque ahí se decide el futuro del gabinete, del nuevo gabinete. Y sí, mi preocupación es justamente que hay corrientes, creo todavía dentro del MAS, que son, digamos, más radicales, viendo también, digamos, desde un punto de vista sectorial. Por ejemplo, mi institución trabaja mucho con medio ambiente, entonces la corriente pachamamista podría regresar a tener el control, digamos, total del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y ahí honestamente complicaría mucho, por ejemplo, el trabajo de mi institución. Y bueno, sabemos que Choquehuanca es parte de esa corriente, pero sin embargo, tal vez esa combinación con Arce, y Arce, como tú lo dices, es supuestamente moderado. Ojalá, digamos, que gane la corriente más moderada. Y también, no sé cómo ves tú el tema justamente de si gana Arce, de que todavía no se cierre esta ventana de que pueda regresar también la cooperación de Estados Unidos, ¿no? USAID al país. Y bueno, a nivel geopolítico, en el marco de la crisis económica que, bueno, toda la región en realidad está viviendo, ¿dónde ves tú los principales aliados de Bolivia en este nuevo ciclo? Gracias. Ok, muchas gracias, Ricardo. Difícil. Bueno, primero creo que el tema del medio ambiente no es una prioridad para el MAS, nunca lo fue, no lo va a ser. O sea, no lo veo, no lo veo mucho. No tuvo ninguna presencia en el discurso más que algo muy simbólico y sin mucho contenido. El tema de la cooperación, no sé, depende creo que también cómo se dan las elecciones en Estados Unidos. Para el MAS es un tema muy simbólico también muy fuerte, ¿no? Y
Y la verdad, lo veo complicado, lo veo muy complicado, aún si gana Biden, ¿no? Pero vamos a ver, la verdad es muy difícil saber. Yo creo que más bien van a recurrir a créditos multilaterales, al Fondo Monetario, al Banco Interamericano, que ahí también va a ser complicado porque el Banco Interamericano está en manos de un halcón de la administración de Trump, que aunque prometió que va a ser mucho más inclusivo y bla, 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 pues todos sabemos que tiene una agenda clara y la agenda es marginalizar las corrientes de izquierda y la influencia de China. Esos son sus dos puntos. Entonces, no viene fácil. Yo creo que con el Fondo Monetario Internacional va a ser más fácil para Bolivia de gestionar créditos que con el Banco Interamericano, pero vamos a ver cómo se da. ¿Cuál fue la última pregunta, Ricardo? Ya se me olvidó. Los aliados regionales, digamos así. Eso lo vimos ¿A quién va a claramente. recurrir? Sí, lo vimos después de Aparte la elección. Argentina, bueno. Sí, Argentina y México son los dos fuertes y son los dos polos más fuertes que están liderando la nueva izquierda latinoamericana, si lo quieres llamar así. O sea, se articuló ese eje desde la elección de Alberto Fernández. Ha venido a México, hay un intercambio muy fuerte. La salida de Evo Morales de Bolivia se gestionó a través del eje, era un poco también por Ecuador, pero mucho por Argentina y México. O sea, es claramente ellos dos son los aliados mucho más fuertes y a través de ellos se van a gestionar las alianzas. Que también son los únicos dos países de izquierda que todavía son democráticos, porque Venezuela, Nicaragua realmente y Cuba son aliados muchísimo más problemáticos. Por tan cercanos que sean al MAS, yo creo que van a tener cuidado, por lo menos oficialmente, de acercarse, de hermanarse. No creo que Arce vaya a viajar a Cuba en las próximas semanas, por ejemplo. Creo que se va a cuidar en este sentido, mucho más que tal vez lo hizo Evo, que era más llevado por amistades y cálculos personales que racionalmente. Yo en Arce veo que ve muy bien que no le conviene tanto aliarse con Nicaragua y Venezuela y Cuba, sino más bien con los dos polos democráticos que son Argentina y México. Y de repente, pues Ecuador también tiene elecciones el próximo año, ahí se puede cambiar el gobierno, tal vez vuelve a la izquierda, entonces se puede articular un nuevo eje democrático de izquierda en América del Sur. Así veo un poco las cosas. Gracias, Sandra. Sandra, yo me he quedado con las ganas de que nos cuentes tu percepción sobre las encuestas, que has dicho un poquito que nos ibas a decir algo al respecto, y yo creo que han jugado un rol muy fuerte durante esta época preelectoral, y mi percepción personal es que estaban hechas por quien las pagaban. Ya, no sé si nos puedes decir algo al respecto. Yo no los he visto a todas las encuestas, pero sí había alguna, la que vi a mesa adelante, o sea, francamente ahí uno duda un poco, ¿no? Las otras, te digo, varias otras, el tema es que, o sea, todos, si no todas las demás tenían más adelante, pero el tema es con 20% de indecisos que no te dicen por quién van a votar o dicen que no saben si van a votar, es muy difícil predecir. Eso es el tema. Entonces lo que reflejaron esas encuestas fue un poco el voto duro de cada campo. Y ese 20% restante, como que era una gran certidumbre. Yo creo que algunas encuestas trataron de repartir ese 20% como porcentualmente según los otros votos, pero aún así no atinaron, porque fue un voto oculto. Y yo recuerdo mucho la elección post-sandinista de Nicaragua, donde también todas las encuestas daban ganador a Daniel Ortega, y el día de la elección salió ganando Violeta Chamorro, y porque hubo un voto oculto, porque la gente no se atrevía a decir, porque tenía miedo de que si lo decían iba a haber represalias. Yo creo que algo parecido fue lo que ocurrió en Bolivia también, y creo que la culpa no es solamente de las encuestas, porque la verdad el voto oculto tienes que adivinar hacia dónde va, no lo sabes.
Y creo que, bueno, seguramente hubo algunas pagadas tendenciosas, pero la mayoría, casi todas tenían el más adelante, solo que la diferencia no era tan abismal. Gracias. En su opinión, ¿qué pasará con los procesos contra Evo en este periodo? ¿Se van a realizar o no? Esta es una pregunta muy importante para mí, porque hay procesos, hay denuncias contra Evo. ¿Y qué pasará, en su opinión, con estos? Los procesos contra Evo dependen mucho de la justicia boliviana y qué tan imparcial sea y qué tan profesional en sus investigaciones. Ahí ustedes saben mucho mejor que yo qué esperar de esa justicia. Yo solo, la verdad, no soy experta en ese tema, pero creo que así como me lo han comentado varios, va a ser más bien un manejo político de los procesos contra Evo. O sea, yo no veo la posibilidad de un juicio imparcial. No sé si hay alguna corte, algún juez que lo podría hacer en Bolivia, pero le conviene a Arce de mantener vivos esos juicios como una especie de espada de Damocles por si Evo no se comporta bien. O sea, digamos, los procesos pueden ser un manejo para controlar a Evo, de alguna manera. Y creo que así lo van a hacer, no estoy segura, porque en el caso de que existiera realmente un juez, un juzgado, unos investigadores independientes que tengan esos casos, que hayan avanzado, que hayan reunido un montón de pruebas y que tengan la independencia de llevar a cabo esos juicios, pues bienvenido y mucho mejor. Pero no lo veo como algo muy probable en Bolivia, pero me puedo equivocar porque yo no soy experta en el sistema judicial. Sandra, tú hablabas de que era notorio y que te había parecido una buena alternativa a la forma propagandista que usó Comunidad Ciudadana con estos mensajes muy cortos en Facebook, que trataban de tomar o abordar algunos temas programáticos. Para mí, como ciudadana, la sensación es que ningún partido tuvo una campaña basada en qué Bolivia se quería construir, hacia dónde vamos, qué temas habría que atender con alguna profundidad, porque era muy ligado al eslogan, ¿no? Mucho eslogan. Yo sé que estas campañas no podrían haber sido más tratadas con mayor profundidad, pero era un vacío muy grande y un poco era, no vamos a volver al más, o sea, no hay que volver al pasado. Y yo creo que eso también generó, combinado con la condición de la pandemia y la pobreza que se ha acentuado en el país, a un imaginario de que con el más hubo algunas certezas para la mayoría de las personas, ¿no? Olvidando todos estos elementos que justo también David decía, bueno, estamos hablando de un partido que el propio futuro presidente tiene algunos juicios en camino también, ¿no? Entonces, muy complicado. Yo creo que se movieron varios elementos que estuvieron mediados por el efecto del trabajo de los medios de comunicación. Se jugó con el imaginario del bienestar del pasado versus la total incertidumbre del futuro y el empobrecimiento muy en camino de desarrollarse con mayor gravedad. ¿Cómo percibes tú eso de los programas y esta ausencia y estas campañas un poco vacías? Sí, lo percibí igual. Había muy poco contenido, incluso en los debates. Yo vi 2 nada más. Y lo que me llamó la atención, sobre todo en el primero, que era sobre economía, que casi todos les decían lo mismo. O sea, no había realmente diferencia en lo que iban a hacer, ¿no? Y creo que eso refleja un poco esa falta de visión y de programa. Pero también hay que ver un poco las circunstancias de esas elecciones, ¿no? Y la verdad que eran elecciones muy emocionales en el fondo. Y dudo mucho que los bolivianos realmente
hubieran leído programas, les interesaban los programas. Sí, era una campaña en plena pandemia, en una crisis económica, con todo eso que pasó el año pasado. Creo que también es difícil en un momento así discutir sobre fondos, sobre programas. Me hubiera gustado, pero no sé si realmente el país estaba en condiciones de pensar en eso. Yo no lo sé, porque la gente, nunca nadie me dijo, no estoy de acuerdo con el punto tal y tal que plantea el candidato tal y tal en el programa. Nadie reflexionó sobre eso de los bolivianos con los que yo he hablado. Era muy centrado en la figura de los candidatos y en esa experiencia política acumulada en los últimos 14 años, ¿no? Porque eso pesó mucho, ese proceso del MAS, ese proceso, gente que me dijo, no, es que yo soy una mujer de pollera, y antes me veían mal, y ahora veo mujeres policías en pollera, estamos estudiando, y eso es algo que yo quiero conservar, por eso voto por el MAS. O sea, era más un voto muy, muy emocional y muy de experiencias personales, y no tanto sobre programas. Tal vez no era el momento, la verdad, sí. Me hubiera gustado, pero es que también hay que ver las circunstancias del país en el que uno está, y probablemente no fue el momento. Yo quisiera decir algo, Sandra. Sí. A mí no me parece que es una posición emocional, si se tiene en cuenta el racismo imperante en Bolivia. Y hay que decir que ese racismo siempre ha estado presente, bajó un poco con la ley contra el racismo y la discriminación, y en octubre, noviembre de 2019 volvió al galope con una virulencia chocante. Preocupante. Y además preocupante, eso es verdad, preocupante, ¿no? Y eso se ha demostrado en todos los epítetos que han utilizado para nombrar a la gente del Alto, para nombrar a la gente de las zonas de la zona sur para abajo, Huaricana, Huachilla, todo eso, vándalos, ignorantes, asesinos, terroristas, sediciosos. Y eso era muy fuerte. Y hay que decir una cosa. La zona sur y una parte de la clase media insurrecta, apoyados por una juventud que es la primera vez que salió y con fuerza, se creyeron Bolivia. Y aún hoy en día, los analistas como que no se dan cuenta que cuando la zona sur se cayó, comenzó a bajar la otra Bolivia, que era el Alto. Que hasta el momento, mientras ellos manifestaban en la 21, en la Plaza Bolivia, y subieron hasta la Montes, y ahí se acabó. En el Alto no pasaba nada, a la gente no le estaba interesando, y tampoco abajo estaban sembrando para dar de comer a toda la ciudad de La Paz. En el Alto no les importaba lo que ocurría en la 21. Entonces, los analistas no han tomado en cuenta eso, y ellos tampoco se han creído Bolivia y se siguen creyendo Bolivia. Hasta el día de hoy sacan, Bolivia está de luto, Bolivia llora, Bolivia no sé qué. Y digo, ¿pero qué Bolivia? Hay una Bolivia que llora y está de luto, pero hay otra Bolivia que está feliz. Eso por un lado. Nosotros que trabajamos en derechos humanos, yo creo que la gente tiene memoria. Y que la gente de las minas no ha olvidado la marcha por la sobrevivencia de enero 2003, donde los jubilados más pobres marcharon a pie desde Patacamaya hasta La Paz pidiendo la indexación de su jubilación al dólar. En ese momento Goni se ausentó y quien estuvo de presidente fue Mesa y les mandó a reprimir la policía. Nosotros hemos sacado un libro y un video sobre esos hechos. Y esa represión fue brutal,
porque agarraron a los viejitos y los agarraban de los pies y de los brazos y los arrastraban y los metían en los buses torpemente. Algunos lograron llegar aquí a La Paz y la gente no se ha olvidado eso. La gente no se ha olvidado que Sánchez de Lozada y que Mesa les metieron bala en octubre de 2003 y que eso tuvo secuelas muy fuertes a nivel individual y colectivo. Y otra cosa que la gente no se olvida, pero se han olvidado los analistas políticos de la derecha y todos se han olvidado de los años negros de neoliberalismo que ha vivido Bolivia. Los años negros de la imposición del ajuste estructural con un costo social elevadísimo. Gritan porque la gente se va de Bolivia cuando el MAS, pero la gente ha comenzado a irse de Bolivia con la imposición del ajuste estructural. ¿No es cierto? Jeffrey Sachs, que fue el asesor de Sánchez de Lozada, dijo, lo peor de este programa va a ser que la gente se va a ir. Pero así va a ser. Van a haber flujos migratorios de más y más grandes. Y los analistas políticos se olvidan de lo que fue el ajuste estructural. Pero yo creo que la gente del pueblo no se olvida, porque lo sintió en el estómago, ¿no? Entonces yo creo que hay una cuestión que ha jugado un rol muy importante, ¿no? Ha sido la cuestión del racismo, porque yo también hablo con el plomero, con el electricista, ¿no? Y dicen, es el único gobierno que nos ha considerado gentes, ¿no? Y eso yo creo es haber recuperado una parte de la dignidad humana, ¿no? Eso me parece muy importante. Y el otro día, haciendo un poco de memoria, y con esto voy a terminar, siempre se ha dicho, lo único que ha hecho el MAS son canchitas, 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 ¿no? Y uno se acostumbra a ese discurso. Uno se acostumbra a fuerza de que lo dicen, bueno, uno dice, sí es verdad, cancha por aquí, cancha por allá. Cuando después de los acontecimientos luctuosos del 24 de mayo, en Sucre, de El Porvenir en Pando, en el Alto Parapetí el 2008, nosotros hemos visitado las comunidades por tierra y por agua. Y en pueblos, en comunidades de Pando, pero olvidadas por Dios y por el hombre, ¿qué hemos encontrado? Una escuelita bien instalada, recién construida, y la posta sanitaria. Proyecto Evo Cumple. En un pueblo paupérrimo. Y para la gente del campo, lo que cuenta no son los discursos, sino los hechos. Y yo creo, para terminar con esto, que el señor Camacho, el señor Mesa, son ilustres desconocidos para las masas indígenas. Y también para la gente de las laderas. Y eso quería decir por el momento. Gracias, Emma. Sí, Emma, creo que estamos de acuerdo. Tal vez no me expresé tan bien, pero cuando le conté a esa señora de Pollera es exactamente eso. O sea, la gente votó con la memoria del racismo, con la memoria de la discriminación. Eso es algo que pesaba muy fuerte. Y también en la exposición dije que también Mesa no es el candidato que representa realmente el cambio democrático o una esperanza de futuro para Bolivia, que no era el candidato realmente idóneo que hacía soñar a la gente y creer en un futuro mejor, ¿no? O sea, yo creo que estamos de acuerdo y la verdad sí es así. La gente sí votó no votó por programas. O sea, yo creo que la verdad nadie se interesó por programas, pero sí votaron con memoria histórica y con el corazón, ¿no? Okay. Bueno, entonces, no sé, propongo que con este punto cerremos la primera parte del encuentro, que era de tener una idea sobre el análisis postelectoral y la situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Sandra. Es impresionante la lucidez que tienes y cómo te has empapado de lo que está sucediendo en este maravilloso país en el que estamos viviendo durante esta época. Y bueno, eso, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Gracias.
Buen viaje, espero que esta vez te dejen salir, che. Sí, hasta el sábado tengo que esperar el siguiente vuelo. Ok. Bueno, pero pues, estoy muy bien aquí en Santa Cruz, gracias. Claro, claro que sí. Disfruta el calor. Ok. Ya. Hasta Ok, pronto, gracias. Sandra. Chao. Sí, gracias, Gracias. adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Chao. Súper. Bueno, entonces pasamos al siguiente punto. Como Martín apuntaba al comienzo de la conversación, hemos invitado a la embajada, pero lamentablemente no tenían el tiempo para estar presentes hoy. Tenían una colisión de citas. Y la segunda parte de nuestra reunión era el tema que habíamos hablado con anterioridad de la violencia en razón de género. Y de parte de Solidar Suisse nos van a dar una visión sobre el panorama actual, si lo he entendido bien, ¿verdad, Martín? Te paso entonces la palabra directamente. Gracias, Marta. Bueno, la idea es compartir con ustedes dos experiencias concretas, pero ambas tienen como común denominador algo que nos parece central y que es central, pero que hacia adelante nos parece mucho más relevante en términos de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que es el rol de la sociedad civil en este gran objetivo, ¿no? En este gran objetivo. Y lo digo porque, bueno, creo que todos acá, quienes estamos en la sala, saben cuán deteriorado está el sistema de justicia, los sistemas de protección, etcétera, etcétera. No vamos a ahondar sobre eso porque a veces ya uno no tiene argumentos para explicar ciertas cosas. Pero por otro lado, nos parecía relevante esto, demostrarles un poco lo que estamos haciendo, compartir y compartir algunas experiencias y aprendizajes, porque la situación hacia adelante es bastante incierta y hasta mucho más complicada en este tema, en esta lucha. Primero porque la situación económica va a afectar definitivamente todo lo que son servicios sociales. De hecho, hemos hecho un sondeo, por ejemplo, en los municipios en los cuales estamos trabajando, son más o menos 80 en el país, y ya han calculado un 40% de disminución del IDH. Y el IDH es el que financia a los SLIMs. Entonces, ahí hay un serio problema. Del IDH también vive la policía, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema serio que va a afectar lo poco que se ha hecho para mantener la regularidad de los servicios que se viene. Y dos, que para nosotros no está claro, y creo que es un tema también de análisis, no está claro qué lugar va a tener este tema más allá del discurso en la agenda real del próximo gobierno, ¿no? Por eso es que con Andrea, que está acá, mi colega Andrea Pastén, queremos contarles un poco lo que estamos haciendo, impulsando a la sociedad civil en esta tarea tan importante, tan amplia, sin que eso signifique sustituir, obviamente, el rol que tiene que tener el Estado. Entonces, tenemos una presentación breve, son más o menos unos 15 minutos, combinada con un video, y luego, pues, con mucho gusto, sí, abrir un espacio de intercambio, de reflexión, porque sus insumos también nos van a ayudar mucho. Entonces, yo corto mi micrófono. Andrea. Gracias, Martín, y buenas tardes a todas, a todos. Si me dejan compartir la pantalla, porfa. Sí, adelante, Andrea. Vamos, Fanny, tienes el poder. Sí, yo soy la dueña de... Adelante, Andrea. Todavía está inhabilitada. ¿En serio? A ver ahorita. No, ya tendría que quedarte. Qué raro, a ver. A ver, porfa. No, sigue con el anfitrión inhabilitó la función. Ay, no te puedo creer. A ver.
¿Ahora? Ahora sí. porfa. Ok, perfecto. Listo. 2 segundos. Vamos a ver. Ya. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Andrea Pastén. Soy parte del proyecto Vida Sin Violencia y justo como comentaba Martín, lo que queríamos mostrarles un poquito son estas respuestas que hay desde la sociedad civil y que se están dando contra la violencia hacia las mujeres. El proyecto Vida Sin Violencia ha empezado en junio, su segunda fase ha estado desde el 2016 hasta junio de este año en una primera fase en la que sobre todo se ha trabajado el fortalecer los servicios de atención y el desarrollar acciones de prevención sostenidas con aproximadamente 80 municipios, con 4 gobernaciones y con algunas entidades de sociedad civil con las que hemos ido trabajando. Entonces, en esta segunda fase, que ya es una fase de salida, lo que se busca un poco es anclar todo esto en política pública, en hacer sostenible, en que se replique, que se multiplique. Entonces, como parte de esto, primero queríamos mostrarles un poquito justamente del contexto de violencia contra las mujeres. Por el Día de la Mujer han estado saliendo bastantes datos y son datos que nos preocupan, son datos que pese a los esfuerzos, pese a que este ha sido nombrado el año en contra del feminicidio y el infanticidio, realmente ha llegado la pandemia, ha habido todo el conflicto social y esta determinación ha quedado básicamente en palabras y en buenas intenciones, pero que no ha tenido resultados reales. Hasta el momento se han dado 96 casos de feminicidio, tomando en cuenta el que ha sucedido ayer en el teleférico Morado, y 67 de estos feminicidios se han dado en medio de la cuarentena. Entonces, eso además nos ha dado la idea de que no es solamente que los feminicidios se dan en las noches o se dan con las salidas, sino que las mujeres han estado encerradas con sus agresores también durante este tiempo de cuarentena, lo que ha complicado aún más la situación. Hasta junio de este año, la Fiscalía había atendido 13.943 casos de violencia contra las mujeres, pero de todos los procesos que han iniciado, además, solamente el 2% tienen sentencia. Entonces, este es otro dato que nos entregaba la Coordinadora de la Mujer y que es bastante fuerte y bastante difícil porque es un poco lo que mencionaba Martín, todo el tema del acceso a justicia para las mujeres. A nivel municipal, los SLIMs en medio de la pandemia han cerrado muchos sus puertas, no han podido atender, si bien se han generado otras iniciativas como el llamado de emergencia, han estado yendo atentos por WhatsApp, igual han visto que sus condiciones se han visto reducidas. El personal, por este problema que ha habido también con los presupuestos, con que no había desembolsos, han tenido que destinar los fondos a otras cosas también, ha reducido el personal dentro de los SLIMs. Entonces, en algunos casos y en la mejora de los casos se ha quedado 1 persona, 2 personas, pero los SLIMs, que eran pocos, que tenían el equipo multidisciplinario completo, también han visto reducido su personal. La FELCB, la policía, los mismos SLIMs, el gobierno municipal se han dedicado a otras cosas también. Tenían que entregar canastas familiares, tenían que ir a entregar barbijos, controlar la fila en el banco para el pago de bonos. Entonces no han estado haciendo solamente lo que deberían hacer, que es el tema de la protección y de la garantía de derechos de las mujeres en situación de violencia. Además de esto que mencionaba también Martín, de la reducción de presupuestos, que se viene mucho más fuerte para la gestión que viene. Entonces, en este contexto que no es favorable, que es un contexto duro, es un contexto fuerte, había que pensar en otras cosas. Y ya desde antes surgen otras iniciativas desde los municipios. Y una de estas iniciativas, y la que queríamos empezar mostrándoles un poco, es la de redes barriales y comunitarias. Con la experiencia que se ha tenido de la fase 1 del proyecto,
además de todo el trabajo que se ha hecho con la Cruz Roja Suiza en un proyecto con comunidades, además, sobre todo más destinado a esta área rural, se han ido generando mecanismos de articulación, no para suplantar a las instituciones llamadas por ley, sino porque la ley 348 está pensada para un contexto distinto, está pensada para municipios donde tienen un mínimo de institucionalidad, donde puede llegar la FELCB, tienen un juzgado cerca, un ministerio público. Sin embargo, ¿qué pasa en estos otros municipios que son aproximadamente el 60%, que no se cuenta con esto, que tienes comunidades dispersas, que son municipios grandes, que la policía está teniendo una cosa y al mismo tiempo tiene que correr a la otra y no va a llegar, cuando el SLIM tiene y sale a hacer un caso o a hacer una acción de prevención y llega un caso en ese momento y no hay nadie porque la persona del SLIM estaba en otra cosa. Entonces tenemos un gran número de municipios que no cumplen con una institucionalidad mínima y que han decidido y se les ha ocurrido y han empezado a probar estas nuevas formas de articulación. Entonces, las redes barriales y comunitarias son un mecanismo ciudadano de alerta y protección. También desarrollan acciones de prevención, pero en este caso queremos mostrarles más esta otra fase en la que buscan que las mujeres que están en situación de riesgo frente a la violencia sean mínimamente protegidas. Entonces, se organizan y crean sistemas como, por ejemplo, en la comunidad del Dorado, con la Cruz Roja se veía que tenían una campanita para llamar si había un caso de violencia. Se aprovechan las instituciones que están ya ahí, en Jesús de Machaca, por ejemplo, los AILUR, las marcas, se organizan las promotoras comunitarias, que ellas sí están reconocidas en la ley, pero no es suficiente solamente la promotora, sino necesita todo un sistema de apoyo. Entonces, la idea un poco es esta organización en las comunidades, es ver con quiénes se puede contar en la comunidad para generar estos protocolos de atención, estos planes de acción en contra de la violencia hacia las mujeres. En el marco de toda esta experiencia, se han podido hacer 4 pilotos, además, en Jesús de Machaca, en Chimoré, en Charagua, y algo más urbano, probar las redes más barriales en el Alto. Entonces, lo mismo, organizarse, ver cómo funcionaban tomando en cuenta además sus características, sus diferencias culturales y ver la posibilidad de que puedan funcionar y articularse a las redes de lucha contra la violencia que ya hace mucho más tiempo y de manera tradicional vienen trabajando, que ya tienen a la policía o a la FELCB en algunos casos, que es el SLIM, que son las instancias que conocemos de manera más tradicional, pero como la sociedad civil se ha ido articulando con estas instancias para generar un trabajo, una protección y garantizar los derechos de las mujeres ante una ley 348 que no estaba cumpliendo con estos requisitos. Entonces, más o menos eso ha sido el trabajo de las redes comunitarias y barriales. Ahora, a partir de toda esta experiencia y esos 4 pilotos, se ha podido ver de que se lleve una política pública y se ha presentado no sé si se ve, pero se han hecho unas guías para la conformación de estas redes para poderlas multiplicar a nivel municipal. Se han creado ya con normativa, se ha vuelto esto política pública, se ha presentado junto con el Ministerio de Justicia para que esto pueda llevarse a otros municipios también, para que esto se pueda ir difundiendo y llegando a las comunidades. Esa es un poco la experiencia de las redes barriales y comunitarias. Otra de las experiencias que queremos mostrarles, y denme un segundito, es el tema de jóvenes. En el marco también de este proyecto se ha ido trabajando ya para el tema de prevención de manera muy fuerte, el tema de la conformación de redes de eduactivistas. Entonces queremos presentarles este video que resume una de las iniciativas y que ahorita se las vamos a mostrar a más detalle. Perdón, ahora sí con sonido, para que la conozcan. Muchos de los noviazgos violentos terminan en feminicidios.
¿Alguna vez has vivido violencia en alguna de tus relaciones anteriores? No, la verdad no. Ya sea una relación corta que haya tenido y una relación muy larga. Sí, viví una relación tóxica. Sí, viví una relación violenta. He sufrido violencia emocional. Podría afirmar que nunca tuve una relación violenta, pero sí tuve una relación tóxica. Al comenzar la campaña, se realizó una encuesta con adolescentes de los municipios que eran parte del proyecto. 58.45% de las mujeres y un 35.38% de los hombres identificaban situaciones de violencia en el noviazgo. De los 117 casos de feminicidios registrados en 2019, aproximadamente el 45% de las víctimas fueron mujeres de entre 14 y 29 años. En el 85% de los casos, el agresor era pareja o expareja de la víctima. ¿Cómo contribuimos a cambiar esa realidad? Los objetivos de la campaña fueron promover procesos de reflexión sobre el amor romántico, desnaturalizar la violencia en el noviazgo y construir relaciones equitativas. La iniciativa fue del proyecto Vida sin Violencia, de la Cooperación Suiza en Bolivia. ¿Quiénes me ayudaron? ¿Cómo lo hicimos? Creamos una campaña y la difundimos por diferentes medios. Contestale pues, changa. Mira pues. A ver, ¿crees que no me di cuenta de cómo te ve el Pedro? Estoy seguro que estás chateando con él. Mañana me muestras tu celular o verás lo que pasa. Eso no es normal, amiga. ¿Qué tipo de relación de pareja estás construyendo? #Vistea la violencia. Elaboramos afiches con información. Ofrecimos contenidos para redes sociales que generaran interacción con los jóvenes. Brindamos un espacio seguro de ayuda y confianza. Y organizamos un encuentro nacional para conocer el trabajo que realizan las y los jóvenes junto a las redes de lucha contra la violencia de todo el país. ¿Cuál ha sido tu experiencia durante la campaña? Me ha permitido llegar a muchos estudiantes de la Universidad San Francisco Javier. Ha ayudado a sensibilizar, a informar y a concientizar. Compartir estas experiencias con otras personas, con otros hombres. Con la campaña me di cuenta de que si digo sí, es sí, pero si digo no, es no, y eso tiene que respetarse. Me encontré con mucha gente que piensa igual que yo, que defiende estos ideales. ¿Cómo te ha ayudado esta campaña? Gracias a esta campaña pude no solo salir de mi relación tóxica, sino también pude ayudar a los demás a que se puedan atrever a vivir una vida libre de violencia. Me ha ayudado a empoderarme más y seguir adelante, seguir apoyando a estudiantes. Me ha ayudado como persona a sensibilizarme más acerca de lo que pasa en mi entorno social. Me ha ayudado sobre todo a visibilizar cosas que antes no consideraba y que no cuestionaba de mí mismo como varón. Me ayudó a entender, comprender y saber lo que debería decirle a un hombre que tiene esa cultura machista todavía hoy en día. Bueno, me ha ayudado más que todo en mi crecimiento personal, a sentirme segura de mí misma, a tener esa fuerza y estar empoderada. ¿Qué logramos? En redes sociales alcanzamos a 3.7 millones de personas a nivel nacional. 55% mujeres y 45% hombres de entre 13 a 24 años. Al terminar la primera fase, realizamos una segunda encuesta en los municipios. Esta vez, el 65.31% de las mujeres
y el 41.89% de los hombres identificaron situaciones de violencia en el noviazgo. Es decir, la campaña ayudó a que más adolescentes identificaran situaciones violentas que antes consideraban como normales dentro de los noviazgos. ¿Qué les dirías a las personas que han vivido o viven en violencia? Chicos y chicas, por favor no se queden callados. Si viven alguna situación de violencia, denúncienla. Siempre es importante esto de romper el silencio, de poder hablar con alguien que te pueda ayudar. No se callen y busquen orientación. No permitan y no caigan en los mitos del amor. Que eres lo más importante y que siempre estaremos aquí para apoyarte y ayudarte. Al primer grito, al primer golpe, nos debemos ir. No estás sola. Ahora, más que nunca, debemos continuar con el trabajo para lograr un vínculo entre adolescentes y jóvenes con los servicios y lugares que brindan orientación, atención y protección a mujeres en situación de violencia. Esta lucha aún no ha terminado. Junto a ti seguiremos avanzando, desnaturalizando la violencia, cambiando nuestras actitudes y rompiendo mitos y estereotipos para construir relaciones de pareja libres de violencia. Súper. Esa ha sido un poquito de la primera experiencia que se ha tenido de una campaña de prevención que se ha hecho ha nacido desde las y los jóvenes que eran parte del proyecto y es para otros jóvenes. Entonces, en el tema de prevención de violencia contra las mujeres, las y los jóvenes han sido un pilar fundamental. Desde sus iniciativas, desde lo que estaban pasando, querían hacer algo más. Se ha empezado como algo chiquito, acciones que seguían un programa de prevención que se había diseñado justamente para desestructurar los patrones culturales machistas, para cuestionar estos mitos del amor romántico y se han empezado a organizar. Las y los jóvenes han empezado a generar iniciativas, han empezado a pensar en este tipo de campañas. Si bien nosotros en algún momento se les daba un marco, les apoyábamos en esto, eran sus ideas, eran sus iniciativas y en ese proceso se han vinculado las universidades. Las universidades como un actor clave para todo el tema de prevención de violencia contra las mujeres. El proyecto está trabajando actualmente con 5 universidades, la UMSA en La Paz, la San Simón en Cochabamba, la Tomás Frías en Potosí, la San Francisco Javier en Chuquisaca y la Universidad Católica también en La Paz, en la que se han conformado grupos de eduactivistas, como les llamamos. Los eduactivistas son jóvenes que han pasado por procesos de prevención, que se han cuestionado, han empezado a interpelarse, han empezado a reflexionar sobre todas estas conductas machistas y han decidido articularse, tomar la iniciativa y presentar esto y tratar de llegar a otros jóvenes, llegar a sus pares para cuestionar esto. Entonces, todo comienza con un proceso de reflexión, de articulación y luego viene la parte de interpelación. En el tema de los aprendizajes que vamos a ver más adelante, además hemos visto que no son acciones de prevención puntuales, no es sensibilización, no es informar aquí están los servicios, sino realmente es interpelar, es cuestionar estos mitos, es cuestionar esto que está pasando. Hemos visto los datos, es impresionante la cantidad de mujeres que son víctimas de feminicidios que han empezado con esas relaciones desde el noviazgo. Entonces, había una preocupación latente que se buscaba responder también. A partir de ahí y desde el trabajo con las universidades han empezado a plantear otras campañas de prevención, otras acciones. Por ejemplo, para Halloween de este año están decidiendo hacer cuentos de terror de relaciones tóxicas para desmitificar el amor romántico, para mostrar esto sí es de terror y mostrar lo que no está bien. Entonces son sus ideas desde sus propias plataformas, además el TikTok, el Facebook, Instagram, han empezado a generar iniciativas que están empezando a generar incidencia también, porque se están tomando
monitoreando un poco los resultados que se tiene esta campaña y estas acciones que están teniendo, pero además se están logrando convenios con universidades, se está logrando y las y los jóvenes están presionando porque se pueda incluir esto en la currícula de muchas de las universidades, en las mismas materias de los colegios. Entonces, se ha logrado que estén poco a poco empoderándose y generando acciones de incidencia que parten de ellos y de sus iniciativas. Hasta el momento, el proyecto ha trabajado aproximadamente con 4.000 y un poquito jóvenes, no solamente de las universidades, sino también de las unidades educativas. Con las universidades, a partir de la pandemia, sobre todo, se ha generado la Red Nacional de Eduactivistas, que se llama, que se han articulado las 5 universidades y han empezado a generar iniciativas ya en conjunto, ya no solo con mi universidad, sino en una visión más global, y con las unidades educativas hemos tenido un pequeño quiebre por todo esto del proceso del cierre de año escolar, pero los mismos eduactivistas de las unidades educativas que se habían formado en la primera fase del proyecto se están conectando con las universidades. Entonces, están interactuando constantemente con las redes sociales, están interactuando con esta red y se está generando algo mucho más grande. Ya para finalizar, están un poco los aprendizajes de estas dos experiencias. Son 4 las que hemos querido puntualizar. Una de ellas es la que veíamos de no confundir la promoción y difusión de servicios con procesos sostenidos de prevención. La prevención de la violencia tiene que atacar la causa de la violencia, que es el machismo. Entonces, no podemos hacer acciones de prevención, difusión y promoción de servicios disfrazadas de prevención. Tenemos que interpelar con nuestras acciones. Otra de nuestros aprendizajes ha sido que cuando hay apropiación de las y los protagonistas, hay mayor posibilidad de sostenibilidad. Es decir, que no es algo que nazca de nosotros y en este afán de dar, sino que ha nacido de ellos. Son iniciativas que se han tenido, que han surgido de sus propias necesidades, de sus propias realidades y que ya son parte de su vida. O sea, cuando tú mencionas con las y los jóvenes, por ejemplo, qué es ser un eduactivista, ya es parte de su ser, ya es algo que lo viven, el luchar contra el machismo ya es de su día a día, ya no es solamente una actividad que estoy haciendo para la materia de la universidad, sino se ha vuelto un objetivo de vida también. No suplir ni duplicar, coadyuvar y articular. Esto va muy relacionado a todo el tema de las redes barriales y comunitarias también. No se busca suplir estos servicios, no se busca duplicar acciones, se busca que coadyuvemos. No queremos reemplazar, queremos que las y los jóvenes también articulen con los servicios, con el SLIM, que no repitan acciones de prevención, sino que articulemos para apuntar todos a un mismo objetivo. Y finalmente, ante el difícil contexto, corresponsabilidad ciudadana. O sea, si seguimos pidiendo y pidiendo y pidiendo y diciendo, no, pero es que tenemos que poner 300 y pico fiscalías, en todos los municipios tiene que haber una fiscalía y en esto, si seguimos pensando solo en lo ideal, es posible que nos estanquemos. Este problema está sucediendo ahorita, los feminicidios están pasando todos los días, las mujeres necesitan protección hoy. Entonces, la corresponsabilidad ciudadana, yo soy responsable también de lo que está pasando, yo tengo que hacer algo también y ayudar y apoyar a esta institución, no solo exijo, sino soy corresponsable con esto. Solamente así vamos a poder atacar un problema tan grande como es la violencia contra las mujeres. Eso era un poquito lo que les queríamos mostrar. Super, Andy, gracias. Bueno, entonces, sí, esas son 2 experiencias dentro de todo lo que estamos haciendo. Como les había mencionado, el focus es pensar cómo se puede contribuir más y mejor desde la sociedad civil, pero quiero remarcar esto también. O sea, es evidente y desde lo que estamos tratando de hacer, siempre insistimos que hay una responsabilidad del Estado, ¿no? Eso es central en esta lucha. Pero como Andrea bien lo ha dicho, o sea, en lo práctico, en el día a día y un poco en la perspectiva, la respuesta del Estado es la que ustedes conocen y puede ser mucho más lenta en los próximos años. Entonces, amerita pensar en otras alternativas, ¿no? Eso de nuestra parte, y vamos a estar atentos a sus comentarios, complementaciones, sugerencias, preguntas. Sí, muchas gracias.
Bueno, pues aprovecho que veo que está todo el mundo muy callado. Yo tengo una pregunta respecto a las... Has dicho que este tema de las redes barriales y comunitarias había vuelto política pública. ¿Eso es a nivel municipal en ciertos municipios? ¿Me puedes especificar, por favor? Claro que sí. No, en realidad ha salido ya con resolución ministerial, es a nivel nacional. Ya política pública se ha logrado aprobar con el Ministerio de Justicia. Es algo que se venía trabajando ya desde la gestión anterior, pero que se ha logrado concretizar en esta gestión. Andy, yo tengo otra pregunta. Y primero felicitarte por esa linda presentación y el excelente trabajo que hacen. Andy, nosotros trabajamos con escuelas, ¿no? Y LED financia muchos proyectos socioproductivos. Y justo al inicio del año venían algunos proyectos y nos decían que estaban obligados los profes, en lugar de hacer los proyectos socioproductivos, a hacer proyectos para prevenir la violencia, ¿no?, contra la mujer. Entonces ahora, bueno, por la clausura del año escolar, esto ha quedado, creo, un poco paralizado, pero quería saber si al próximo año, cómo estas instituciones que trabajan, no sé, con muchísimas unidades educativas, cómo podrían acceder a información o capacitación de parte de ustedes para seguir el próximo año trabajando con estos proyectos, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Porque lo que ellas decían, las coordinadoras de los proyectos, que las profesoras y los profesores sabían mucho de las vocaciones productivas, todo esto, pero no sabían cómo trabajar el tema de la violencia en áreas tan alejadas, ¿no? Donde la gente y los niños, sobre todo de primaria, ni siquiera hablan español, entonces las leyes muchas veces ni siquiera están explicadas en quechua, en aymara o en guaraní, ¿no? Esa era una pregunta. Y otra que tenía es, ustedes han trabajado en zonas indígenas, ¿no?, como Charagua, donde hay pueblos indígenas. No sé cómo perciben la violencia o la ley 348, las mujeres del lugar, si hay desencuentros o es fácil que acepten tal como está formulada o tienen cuestionamientos. Eso, muchas gracias, Andrea. Y gracias, Martín. Gracias, Sin, y un gusto verte. Sí, en realidad, para la primera pregunta, todo esto de los proyectos socioproductivos se ha dado justo a raíz de esto que se había denominado el año contra el feminicidio y el infanticidio y de lucha contra la violencia. Entonces se dio como una orden a partir de todas las distritales que se tenía que trabajar en esta temática. Como dices, por la clausura del año escolar y todo, en realidad nunca se concretó y no sabemos si el próximo año esto se va a repetir. Va a depender mucho del ministro de Educación que venga y que posicionen, o la ministra, no sabemos qué va a pasar, es incierto. De todas maneras, lo que sí estamos haciendo y algo que hemos aprovechado por todo el tema de la pandemia, algo bueno tenía que tener y era hacernos dar un salto tecnológico quizás. Tenemos una plataforma virtual que se ha inaugurado recién. Por temas de tiempo no se las hemos podido mostrar, pero es el vidasinviolencia.org.bo, donde hay bastante material, hay un intercambio de buenas prácticas, donde van a estar disponibles también los materiales que se tienen en digital, y hay algunas capacitaciones de fortalecimiento SLIMS, de fortalecimiento para acciones de prevención, que ahorita se están dando con el público que es socio del proyecto, pero que sí se tiene previsto que se amplíe, ¿no? Entonces sería súper interesante poder articular esto también y generar contenidos más específicos. Creo que era eso. Luego, la otra pregunta era la de Charagua. En el tema de, es bien difícil y es bien diferente. En cada una de las comunidades ha sido un mundo. Cada una ha sido con sus particularidades. Por ejemplo, Jesús de Machaca tiende mucho a la conciliación. En esto del Chachahuarmi, además, es bien fuerte este tema de la conciliación. Entonces, se busca que utilizando su mismo idioma, sus mismas normas comunitarias, porque ellos son, por ejemplo, son súper, no sé, como cerrados a sus normas. Entonces, lo que se busca es a partir de ahí encontrar el equilibrio y empezarles a hablar de todo este tema, la ley de deslinde jurisdiccional también,
promover la no conciliación, pero desde su idioma. Por eso las promotoras también lo transforman todo y cada una a su realidad. Entonces no va a ser lo mismo trabajar este tema de violencia en Charagua que en Jesús de Machaca, en Chimoré, que funcionan mucho también las interculturales, que están ahí muy presentes y que tienen una forma de trabajo, pero todas con el objetivo de lucha contra la violencia. Una vez con ellas se trabaja, ellas lo traducen a su propio idioma, ellas lo llevan a sus propias costumbres y como que se articula. Perdón, solo para complementar, Ingrid, nosotros está Eduardo acá, hace ya unos 3 años hemos construido una alianza estratégica desde el trabajo de la Cruz Roja y su abordaje en salud y el abordaje en violencia. Creo que esta alianza ha ayudado mucho en las comunidades y en los municipios donde se está trabajando, porque ustedes saben que en las comunidades lo que en realidad hay son postas de salud, ¿no? Entonces es el actor más cercano a la gente. Entonces, cómo trabajar violencia desde ahí ha sido todo un reto y de ahí surgieron un poco estas redes comunitarias. Esto lo digo porque si hay posibilidades, Ingrid, mira, nosotros hemos construido un conjunto de materiales para maestros y maestras, ¿no? No tenemos materiales para niños, niñas. Yo pienso que ahí es todo un trabajo, hay que pensarlo bien. Nosotros no hemos abordado, pero en el caso de maestros y maestras sí tenemos toda una metodología de trabajo, porque nos parece fundamental que más allá de lo que reciben los maestros, que es algo muy en papel, muy frío, que luego lo tratan de poner en la pizarra y explicar derechos en la pizarra, yo personalmente creo que no, al final no tiene un efecto, ¿no? O por lo menos el que no se quiere. Entonces, es un trabajo que toca en primera persona a cada uno de estos actores para que luego con ciertas técnicas ellos puedan. Entonces, te digo esto porque podemos pensar en algo de ampliar, de compartir eso con la gente que está trabajando, que está interesada. Eso por un lado. Y por otro lado, sobre lo de Charagua, mira, lo que hemos notado es algo, y sí quisiera poner ese tema también un poco en la mesa para conocer cómo lo ven, ustedes cómo lo leen. En cierto momento, después de la 348, sí hubo como un empoderamiento. Creo que sí es un trabajo fuerte, incluso en comunidades que están muy arraigadas en usos y costumbres sobre los derechos de las mujeres, y hemos presenciado varias escenas donde las mujeres realmente ante las dirigencias, etcétera, se han posicionado bien. Pero creo que eso ha retrocedido. Es decir, no sé si es un esfuerzo de seguir informando, de seguir empoderando, de también cuestionar ciertas prácticas que vulneran los derechos, principalmente a las mujeres. Pero lo otro que nos ha cruzado con más fuerza es la arremetida de las iglesias en las comunidades, con un fuerte enfoque familiar, por decirlo menos, ¿no? Entonces, hay como dos temas ahí, y me parece que ese es un tremendo desafío, pero bueno, es un poco nuestra lectura. Si alguien quisiera comentar eso, tiene también experiencias en este tema que podría compartir, pucha, para nosotros sería súper interesante escuchar. Yo quisiera compartir algo. Justo esto que tú decías, Martín, antes de comenzar la exposición de la experiencia que tienen ustedes en alianza con la Cruz Roja Suiza, yo creo que son muchos años de trabajo de los SLIMs en los municipios, mucho más en los municipios de las ciudades capitales. Lo que sí puede verse en el pasado, y me imagino que en el presente, con esta disminución presupuestaria debe ser mucho más grave, es que los equipos de los SLIM son equipos subcontratados, como tercerizados, solo quedan muy pocas personas, la abogada y una psicóloga, qué sé yo, ¿no? Entonces, esos equipos se renuevan, inclusive no logran adquirir una buena metodología de abordaje en el trabajo con jóvenes. Yo recuerdo en el municipio de Cochabamba que en el año ya 2007 había un programa de prevención de la violencia en el enamoramiento.
Lo que sí siempre se preguntaba es cuántos casos, con un fuerte trabajo en las unidades educativas, pero los casos que llegaron como denuncias de violencia entre jóvenes en el marco del enamoramiento eran muy pocos, por un fuerte temor y un control social muy complicado, y también muy disminuido por la institución escolar, ¿no? Porque no existe ni el tiempo ni la posibilidad de los maestros o directores de apoyar o coadyuvar a una denuncia de una joven que es víctima de violencia. No, es muy complicado y el trabajo que puede hacer el SLIM es muy escaso. Me parece muy valioso lo que ustedes han hecho, trabajar con los maestros, porque tiene que haber unos adultos que acompañen a que las personas que son víctimas de agresión puedan tener una claridad y puedan denunciar el caso, ¿no? No solo es darte cuenta que estás viviendo una relación tóxica o que eres víctima de violencia, pero sí que puedas acudir a alguien y ojalá de ese alguien haya un paso siguiente que sea la ley. De acuerdo. Bueno, entonces, muchas gracias por la presentación. Espero que nos la compartan para que la podamos enviar a todas las personas. Y, sí, por favor, he visto que la página web también estaba en la misma para acceder a ella. Bueno, muchísimas gracias. Y con esto pasaríamos al último tema de la reunión, que eran las novedades por institución. Y también varios, hablar de la próxima reunión que tengamos, etcétera. No sé quién quiere empezar. Por mi lado veo a Eduardo el primero. ¿Quieres empezar, Eduardo? Claro que sí, con mucho gusto. Una de las mejores novedades que tenemos, y hoy la hemos escuchado, es que nuestro proyecto ha sido aprobado oficialmente recién, después de tantos problemas. Tenemos ya confirmada la fase hasta el 2022. Creo que es lo más relevante que puedo informarle. Quizás le pasas el boli, la pelota, lo que sea a una persona. Perfecto. Paso la pelota a Ingrid. Gracias, Eduardo. Bueno, las novedades, nosotros hemos sacado una nueva página web que ya ahora engloba también a los proyectos de Perú. Por otro lado, también quería compartirles, bueno, si me permiten, en el grupo de WhatsApp, quizás hemos terminado un ciclo de 12 videos para trabajar temas del cuidado del medio ambiente, que ha sido elaborado por un grupo de biólogas, ¿no? Entonces es una metodología muy interesante para trabajar en las escuelas, si nos pueden ayudar a difundir. Son muy, muy preciosos los videos y con mucha investigación por detrás, ¿no? Por gente profesional en esa área. Creo que son esas las únicas noticias y gracias. Paso la pelotita a Katy, a Katia. Ingrid, decirte si nos puedes mandar por correo, quizás es mejor para poder difundirlo con más facilidad y no por el grupo de WhatsApp, los videos. De acuerdo, por los dos medios les voy a pasar. Sí. Está bien. Bien, yo con pocas novedades, como ya había compartido con todos y todas ustedes, nosotros como Bruc Le Pont estamos terminando nuestro programa País en el mes de diciembre. Hemos terminado hace un par de meses un proyecto en Tarija con una organización a la que se apoyó por varios años en un proyecto de certificación de competencias, trabajadores empíricos en Bermejo y en Tarija. Ambos proyectos han tenido pues sus limitaciones entre noviembre del año pasado y julio que ha concluido el proyecto. Algunas acciones han sido canceladas, pero sin embargo nuestro compromiso institucional va a continuar porque
quedaron personas que habían cumplido su ciclo de formación para entrar en el proceso de certificación del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias. Entonces esa parte del proyecto queda a realizarse pues en el 2021, completar esa fase de poder hacer la entrega de esas certificaciones a hombres y mujeres que se formaron y que además se certificaron en el proceso. No hay más noticias de mi parte. Pienso que mañana tenemos ya las versiones digitales de 2 sistematizaciones que yo les había comentado. Una es con la Fundación Fautapo, sobre un modelo de negocio de productores de miel y un proceso de autonomía y consolidación de una asociación. Voy a compartirles esa sistematización y también sobre nuestro trabajo de muchos años, apoyado por Brooke Le Pont, con las trabajadoras asalariadas del hogar. Hay una sistematización que deja algunas ideas y reflexiones para el trabajo institucional con grupos tan vulnerables y particulares y afectados por la crisis social y económica como las trabajadoras del hogar. Nada más de mi parte. Yo supongo que mi última reunión será, si es que en este año todavía podremos encontrarnos. Muchas gracias. Paso la pelotita a la Pati. Gracias, Katia. Nosotros tal vez 3 novedades. Una es que bueno, ya es casi un año que se ha conformado la alianza Joining Forces Team, no sé si han logrado escuchar, que reúne a como 7 organizaciones que trabajan sobre niñez y en una estrategia de prevención, sobre todo de prevención de la violencia contra niños y niñas. Organizaciones grandes que hemos firmado un acuerdo internacional y que, bueno, en el nivel Bolivia está marchando, es bastante bien. Inicialmente con un programa de formación de funcionarios públicos en convenio con el Viceministerio de Seguridad Ciudadana. La otra novedad es que, y la mejor novedad es que parece que por fin nos han dicho que nos han aprobado nuestro acuerdo marco después de casi 4 años de proceso. Wow, hay que abrir, no sé, una caja. Hay que abrir unas 10 champañas. Y bueno, también les invitamos, hemos lanzado ayer una nueva plataforma, una nueva página que le hemos denominado Voces por el Cambio. Es una plataforma regional que básicamente es una plataforma que pretende que voces de niños y niñas estén circulando y sean escuchadas por toda la región y que nos aglutina a todas las TDHs de la región América Latina. Les voy a pasar el enlace por el chat. Y bueno, y bienvenidos todos los materiales que nos pudieran pasar, muy, muy interesante, muy útil. Los videos nos interesarían, Ingrid, porque en esta nueva estrategia que tenemos hacia los próximos 4 años, que también está posiblemente ya aprobada, estamos integrando el tema de educación al desarrollo sostenible y solidario, que incorpora un componente de educación ambiental. Y bueno, entonces también estamos un poco a la tarea de ver qué cosas hay para poder integrar esto en el trabajo con niños, ¿no? Con niños y niñas. Eso, y gracias. Le paso la palabra a mi lado a David. Creo que David se ha ido. A Martín. Gracias. Bien, nosotros como novedad podemos comentarles que la estrategia para el trabajo de Solidar Suiza en Bolivia en el periodo 2021-2024 se va a aprobar mañana, o sea que esa es una buena noticia. Mañana tenemos un comité. Ha sido un proceso interesante, además se ha cruzado con octubre del año pasado, más lo de la pandemia, más, bueno, todo esto. Entonces, ahí estamos. El único
digamos, punto que no lo teníamos en otras estrategias es que sí hay un acuerdo para evaluarla de fondo después de 2 años, a raíz de la fragilidad en la que se ve también el proceso acá en Bolivia. Lo otro, dentro de nuestro trabajo, vamos a acompañar, Eduardo ya lo ha mencionado, el trabajo de la Cruz Roja en el tema de violencia en las comunidades, en los municipios donde está. Le agradezco a Eduardo por la confianza nuevamente. Y continuamos pues con Katia, este trabajo hasta el próximo año de empleo juvenil que tenemos. Es una alianza, es un proyecto que tenemos juntos, con alguna perspectiva que se nos confirmará de una ampliación por las razones que ustedes conocen que han afectado los proyectos. Una corta ampliación esperamos hasta septiembre. Eso de nuestra parte. Le paso a Olivier. Gracias, Martín. Brevemente, para nosotros seguimos tranquilamente. Vamos a tener, hemos tenido que cambiar un cooperante que se ha ido a Suiza en junio con un cooperante nacional, un cooperador nacional. Que ha sido una transición muy buena con el proyecto Manca, apoyando el proyecto Manca. Y al año, finales de este año o principio del año próximo, vamos a lograr una nueva relación con otra organización a través de la llegada de un cooperante suizo. Y claro, con la dificultad, la incertidumbre debido a la pandemia, esperamos que pueda viajar. Creo yo, y me interesa siempre las opiniones de todos ustedes, creo yo que no hay ningún peligro de hacer llegar personales y colaboradores o cooperantes, ¿no? Y yo por lo menos pienso eso. Pensamos que el riesgo está un poco limitado o controlado, pero claro, en enero, en marzo, en abril, ¿qué pasará, no? Es eso nuestra principal preocupación, es justamente la llegada de cooperantes suizos, ¿no? Son pocos, esa persona va a llegar y espero que todo estará bien. Estamos muy contentos, de ver esos próximos años con más claridad y por lo menos aquí en Bolivia, también en la sede en Suiza, contento de poder trabajar con ese nuevo proyecto, espero de masista y no tan elitista, y eso nos da bastante motivación, bastante interés para trabajar en esas condiciones. No tenemos preocupación o inquietudes mayores. Eso, muchas gracias. Yo paso la pelota o el bolígrafo a David ahora que ha vuelto a sentarse. David Brenner. ¿Qué decir? No sé. En el momento estamos en Suiza haciendo nuestros proyectos en diferentes lugares para contar de nuestro trabajo. Es como para fundraising, ¿no? Fundraising, sí, hacer fundraising aquí. Y esperamos que podamos regresar a Bolivia al fin de noviembre, comienzo de diciembre. Depende un poquito en la situación aquí en Suiza y también la situación en Bolivia. Pero
esto es la causa y sí. Sí, otra persona, no sé. Pablo Ramos, ¿estás aquí? Sí. Sí, solo quiero decir que Bolivia salió de la lista de los países rojos para Suiza hace 15 días. Son 2 países de Latinoamérica que salieron de la lista roja. Buena noticia por el momento. Sí, claro. Sí, doy la palabra a Pablo Ramos, ¿está bien? Bueno, primeramente, un gusto a todos. Mi nombre es Pablo Ramos Roncal. Yo estoy de parte de Caritas Suiza. Ritter Hepp me pidió que asista. Y bueno, un poco de las novedades. No sé cuándo fue la última reunión que tuvieron. De todas formas, un poco de las novedades del año que tenemos ha sido que estamos empezando. Bueno, ya hemos iniciado un proyecto Tejiendo Redes con la Fundación Infante, Munasin Cuyaquita y Scalabrini, justamente que está enfocado es un proyecto enfocado en la violencia a jóvenes, niños y adolescentes. Por otro lado, también hemos iniciado este año un proyecto Agua es Vida 4, en su cuarta versión, que es justamente para poder dotar de agua potable a 16 comunidades en 8 municipios. En 6 municipios, disculpe. Y bueno, estamos también viendo la posibilidad ya de empezar con la nueva fase del proyecto Europana. Y prácticamente, bueno, todavía continuando otros los proyectos, y hoy dimos inicio a través de la Embajada de COSUDE, perdón, a la Embajada Suiza y la cooperación ICOSUDE, un proyecto de ayuda humanitaria que tenemos junto a Helvetas, que tenemos 4 objetivos principales. Uno que es el tema de los artesanos, los migrantes venezolanos, el tema de, bueno, el fortalecimiento con una buena estrategia de comunicación, y también ver el tema del comercio informal y ver cómo podemos ayudar y apoyar al comercio informal, que ha sido muy afectado a partir de la pandemia. Entonces, esos son un poco los proyectos que tenemos como novedades de este año. Y bueno, son esas las novedades. Un gusto, y doy la palabra a, no sé quién me habló, Marta, si no me equivoco. Un gusto. Gracias. Desde nuestro lado no hay muchas novedades. Hay una persona que por la pandemia ha regresado a Suiza, pero hay 2 personas que habían salido del país y han vuelto, es decir, estamos con el equipo a full. También hay nuevas publicaciones que les compartiré por el WhatsApp o por el correo, y no hay más novedades por nuestro lado. Entonces yo le doy la palabra a Gonzalo. Hola, gracias, buenas tardes. Qué gusto verlos. Un especial saludo a la Kate, a la Ingrid, que en algún tiempo hemos coincidido en algunos puntos laborales. Gonzalo Calderón, de la marca de WWF. Nosotros tenemos un proyecto bastante interesante financiado por WWF Suiza en el área protegida ITENES. Nuestras actividades se han visto bastante interrumpidas, por supuesto, por el tema de la pandemia. Hasta ahora las comunidades han decidido seguir aislándose por seguridad, y las entendemos. Hay muchos temores sobre los contagios, y lamentablemente también nuestra área de trabajo ha sido afectada por las inundaciones, por los incendios. Hemos tenido un grupo de voluntarios comunales que han trabajado fuertemente en apagar los incendios. Pese a todos los esfuerzos de la comunidad, más de 40.000 hectáreas han sido afectadas. Es una noticia muy grata para comentarles, pero vemos la vigorosidad y el compromiso de las comunidades por proteger su territorio y por proteger sus medios de vida. Gracias, paso la palabra, ya no sé, a Helen, tal vez. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, Patti ya ha dicho los temas más grandes que estamos viendo con TDH Suiza, pero tal vez añadir también que igual estamos en pleno proceso de capacitación a un grupo de niñas y niños en un curso de ecoperiodismo, ¿no? Porque como decía Patti también,
con la incorporación del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad, es de nuestro interés también que las niñas y niños vayan adentrándose, ¿no?, a temáticas como esta. Entonces esperamos tener productos bastante interesantes y porque además, aprovechando la situación de la pandemia, es un curso de periodismo digital, ¿no? Entonces, en cuanto tengamos los productos, pues va a ser un gusto compartirlos también con ustedes. Bueno, le paso a Emma Bolsia. A ver, nosotros estamos sumamente contentos y contentas en el ITEI porque después de los hechos luctuosos en Sencata y Sacaba, y la primera vez que vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando vino Paulo Abreu, nosotros presentamos los primeros resultados de los casos de tortura que habíamos encontrado durante el mes de noviembre, antes de la masacre de Sencata, durante las manifestaciones por la quema de la huipala. Pero también al presentar esos resultados hicimos una serie de solicitudes, y entre ellas la primera era que venga una comisión de expertos de la CIDH para ver, justamente para investigar qué fue, por qué se produjo la masacre de Sencata. ¿Hubo realmente intención de hacer volar la planta de Sencata? ¿Cómo se produjo eso? ¿Cómo se inició la balacera? En fin, analizar el tipo de balas y de balines que se habían lanzado. Nosotros teníamos algunos, para ver si eran de armas de la policía, porque como habían dicho que se estaban tirando balas entre ellos, entonces también eso, para establecer la verdad sobre eso. Y bueno, vino a eso la pandemia y bueno, habían una serie de 10 o 12 puntos más, pero este era el primero en el cual insistimos. Pedíamos también expertos, peritos forenses. Y en balística. ¿No? En balística. También porque los peritajes que hace el IDIF son poco confiables. Entonces, bueno, vino la pandemia, no pasaba nada con la CIDH y con la famosa comisión. Por último, la CIDH nombró la comisión. Y ahora lo que sabemos es que ha sido posesionada esta comisión el otro día y que va a llegar a Bolivia para hacer las investigaciones pertinentes sobre la masacre de Sencata y la masacre de Sacaba y todos los acontecimientos luctuosos de octubre, noviembre del 2019. Esa es una de las grandes novedades y estamos muy contentos. La otra, que hemos iniciado juntamente con varios países de América Latina, con la Organización Mundial contra la Tortura, una investigación, pueblos indígenas y tortura, que tiene una transversal histórica. Entonces estamos trabajando en eso. Por Bolivia ha sido aceptado el ITEI y estamos trabajando en esta investigación que nos parece sumamente interesante. Y la tercera novedad sería que han habido varias recomendaciones del último informe periódico universal que han hecho los diferentes gobiernos al gobierno boliviano. Y antecitos de las elecciones, con varias organizaciones que hemos estado presentes en el LEPU en Ginebra, hemos iniciado una campaña haciéndoles recuerdo al futuro presidente o a la futura presidenta, porque había una candidata en ese momento, ¿no?, de las recomendaciones que habían emanado de los diferentes gobiernos hacia el gobierno boliviano. Entonces nosotros teníamos 3 recomendaciones como ITEI, y una de esas era que tengamos un mecanismo nacional de prevención independiente del Estado, que tengamos una ley contra la tortura y que también se preparen profesionales, médicos, abogados,
fisioterapeutas, psicólogos, especialistas en el tratamiento de personas víctimas de tortura y otras formas de violencia de Estado. Esas serían las 3 novedades importantes que tenemos por el momento. Paso la... Patricia Vargas, ¿ya habló? Sí, ¿no? Sí. Entonces, a ver, creo que... Claudia Misión. Le paso a ella la palabra. ¿Me ven? Sí, creo que sí. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Claudia. Para los que no me conocen, soy la encargada del programa de Misión 21. Desde Misión 21 no tenemos muchas novedades. Seguimos en nuestro programa 2018-2021. O sea, quiere decir que hemos empezado ya con las evaluaciones de este programa para después el próximo año ya empezar programando el nuevo programa 22-25. Así que no hay muchas novedades. Lo que me preocupa un poco es la situación con nuestra coordinadora, la Johanna, que ustedes seguramente conocen porque ya participó, ¿no? en este marco, en estas reuniones. Y bueno, ella sigue en Alemania y así como vemos las cosas, pienso que no va a regresar. Entonces ya estamos pensando cómo organizarnos en el futuro y bueno, en eso estamos, un poco preocupados porque ella incluso ya consiguió casa en Alemania, así que, y también viendo la situación de la pandemia, no creemos que pueda regresar. Eso nomás. Y entonces, ¿a quién paso la palabra? Fanny y Ana Carola están, perdón. Ya. Buenas tardes. Yo me presento, soy Ana Carola Rojas. Yo estoy de parte de CBM. Y hace algunos años participé en una reunión en La Paz junto con ustedes y creo que ha sido la única reunión en la que he estado. Y bueno, ahora ya desde la dirección y representación de CBM en Bolivia. Bueno, CBM es una organización internacional y uno de nuestros principales donantes es CBM Suiza, con quien tenemos actualmente 4 proyectos y van a haber otros 2 el próximo año. Básicamente, para los que no conocen CBM, es una organización internacional conformada por varias organizaciones miembros que trabaja básicamente en el tema de discapacidad, ¿no? Estamos en Bolivia hace bastantes años apoyando a varias instituciones y legalmente establecidos hace muy poco tiempo, como CBM con un convenio marco, lo cual sí ya nos está permitiendo tener mayor visibilidad y convenios interinstitucionales y también el relacionamiento con el gobierno más cercano, ¿no? y directo. Actualmente estamos con 9 proyectos, entre proyectos y programas en Bolivia, en salud visual, salud auditiva, educación inclusiva, DIBC, rehabilitación basada en la comunidad, salud mental, baja visión y un programa también de retinopatía del prematuro en Cochabamba. Son varios los temas, son varios proyectos, pero tal vez una de las cosas más importantes que tenemos reto es poder relacionarnos con otras instituciones que trabajan diferentes áreas, diferentes temas, pero el tema de discapacidad está realmente metido en absolutamente todo lo que hacemos y lastimosamente hay muchísima información que se pierde por no poder segregar esta información sobre la situación de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ahora con el mismo COVID y la pandemia, cuántas personas con discapacidad realmente han sido afectadas, no tenemos mucha información, pero a través de nuestros proyectos sí sabemos que hay muchas personas con discapacidad que han sido afectadas por la pandemia. Bueno, es un gusto estar ahora más cercanamente con ustedes. Espero poder participar más frecuentemente y ponerlos al tanto de las acciones, actividades que
realiza CBM actualmente en Bolivia y para los próximos años. Gracias. Entonces, Fanny, vos. Yo cierro la ronda, la abrí y ya. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todas, a todos quienes se han dado el tiempo de participar en esta reunión. Y, a ver, una de las novedades es que la aplicación Te Escucho, ¿no?, que habíamos trabajado y lanzado junto con Infante, que es creo que es nuestra coparte más antigua en Interteam, está funcionando muy bien. Estamos creo que ya pasando las 1000 solicitudes de atención, de teleatención psicológica, ¿no?, a nivel nacional. Un resultado positivo de todo esto es que se está logrando articular más de 20 instituciones a nivel nacional, ¿no?, sobre todo que trabajan con el tema de violencia, incluidas ya un par de instituciones que además trabajan con hombres que ejercen violencia a sus parejas. Entonces esto nos parece muy interesante. Por otro lado, también esto ha posibilitado que algunos municipios, sobre todo del Valle Alto de Cochabamba, y de manera general el departamento de Pando, ¿no?, estén solicitando más que todo el apoyo terapéutico para víctimas de violencia, ¿no? Como bien hace rato Martín y Andrea hablaban acerca de los recortes presupuestarios, estos recortes ya se han visto reflejados en los municipios en estos últimos meses, ¿no? Por lo menos acá varios de los municipios rurales, sobre todo, han quedado sin equipos de SLIM defensorías, ¿no? Apenas tienen una persona que se ocupa de adulto mayor, de personas con discapacidad, SLIM, defensoría. Entonces realmente está muy, muy pesado el trabajo que tiene que ver con esta atención pronta, oportuna, eficaz, eficiente, ¿no?, a todas aquellas personas que sufren de violencia. Y bueno, ahí estamos para apoyar. El trabajo ha crecido bastante, pero nos parece también que los resultados están siendo positivos. Y bueno, la novedad sigue siendo para muchas personas una novedad que ya Interteam Comundo pasaremos a ser Comundo, ¿no? No solamente en el país, sino en los otros países donde también tiene presencia. Por ahora es eso por parte de Interteam. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos visto toda la ronda. Ahora nos quedaría en varios ver el tema de la próxima reunión. Ayer hablando con Eduardo, o el otro día, no lo sé, queríamos proponerles que la siguiente reunión sea hacia febrero del próximo año. Estamos todos ahora ejecutando actividades como locos para cerrar el año. Tenemos el cierre administrativo, tenemos además, bueno, proyectos, etcétera. No sé si están de acuerdo en que pongamos ya una fecha para febrero del próximo año, o lo dejamos abierto y hacemos la convocatoria. ¿Qué dicen? ¿Qué proponen? De mi parte, febrero está bien, perdón. Y sugiero poner la fecha ya acercándonos a ese mes. Sí, pienso también que es una buena fecha, febrero, marzo. Hay que ver carnaval cuando cae. Y quería decir también que bien, ¿no?, que hemos escogido esa fecha ahora. Excelente iniciativa. Dudábamos, pero después de la selección, ahora hacer ese balance. Me ha gustado verles y hacer esa ronda ahorita. Muchas gracias. Buena opciones de haber escogido octubre ahora.
siempre el deseo de que la embajada o alguien de la embajada esté presente. Sé que es un poco difícil o pedirles que a ellos a veces o podrían hacer una convocatoria para nosotros, no sé, algo más con ellos quizás de vez en cuando, pero sé que están muy ocupados. Ok. Tengo el calendario aquí delante. No sé cuándo será carnaval. Según este calendario... 15 y 16 de febrero es carnavales. Súper. Carnaval, exacto. Entonces lo haríamos 15, antes de martes. carnaval, ¿les parece? ¿El jueves 11? ¿O es demasiado? Ay, no, ahí hay... ¿cómo se llama esto? El jueves antes de carnaval. Ya es comadres, ¿no veo? No. Así es, así es. No. Muy Entonces, bien, muy bien. No es una fecha conveniente. Y luego nos va... Bueno, sí, si es presencial podemos ir a festejar después y si no es presencial lo hacemos de manera virtual. Entonces, el jueves de comadres, el 11 de febrero, a las 3 de la tarde y vemos más adelante si es presencial o no. Y como decía Olivier, vamos a tener cuidado entonces de invitar quizás a la embajada con mucho más tiempo para que no se les crucen sus fechas, ¿no? Que creo que ha sido lo que ha sucedido esta vez. 11. Ay, qué bonito. Propongo día, el ya. 10, Marta, porque si ya está todo normal, vamos a estar festejando desde la mañana el jueves de comadres. Uy, peligrosa, Ingrid. Ya, entonces, ya. Más seguro Entonces, el miércoles. Qué pena. Bueno, ya, nos apuntamos. Entonces, ¿están de acuerdo el miércoles 10? De acuerdo. Ya, perfecto. ONG Suizas. 15 horas para que podamos festejar al día siguiente. Ya. Genial. ¿Qué? Entonces le doy la palabra a Eduardo, por favor. Muchísimas gracias a todos, a todas. Un gusto haberles visto. La agenda de hoy día ha sido muy interesante. La presentación de Martín, muy rica. Creo que esta modalidad de que alguna de nuestras instituciones presente una experiencia va a enriquecer y va a ser más atractivo también este espacio de encuentro. Entonces, vamos a enviarles el informe, la grabación de este encuentro y nos veremos el 10 de febrero. Muchísimas gracias, un gusto, mucha suerte y cuídense. Igual. Cuídense. Un abrazo a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Eva. Gracias. Chao. Chao, chao.